sacó mi tema, si yo me la paso gestionando. Yo gestiono un hospital, ¿sí? Estoy un poco más lejos y solamente por deformación profesional voy a hacer esto, no por formación, que tiene que ver que no voy a empezar hablando de auditoría. ¿Sí? Si nosotros en realidad lo que queremos entender es para qué las hacemos las auditorías. Y mi desafío está en que ustedes entiendan que la auditoría, ya como 15 veces la mencioné, ya me voy a quedar sin público, que la auditoría no es para castigar, o no debería ser para castigar. Tengo que empezar a entender la auditoría desde otro punto de vista, que es para mejorar. Esto les decía de formación profesional. Les empiezo a hablar del contexto económico, el contexto económico de la salud, un contexto complicado, donde tenemos cada vez más pobreza, desempleo, o un empleo distinto al que teníamos hace unos años. ¿Sí? Vuelvo a tomar tu presentación, Meli, que decías hay que cambiar las cosas que hacemos para poder tener resultados distintos. Bueno, el sistema de trabajo cambió. Hoy no podemos seguir pensando en los viejos sistemas de financiamiento. Nuestro sistema de obras sociales data de 1880. ¿Sí? Digo, ya pasaron algunos años como para poder traer alguna innovación. ¿Ahí se escucha mejor? O sea, no me escucharon nada. Ah, bueno, gracias. Ya aparecían mis alumnos que te ponen cara de no te entiendo lo que hablas, pero bueno, por lo menos es interesante. Bueno, la evolución de las inequidades, la crisis económica mundial, ¿sí? Esto que tanto escuchamos, que Estados Unidos, que explotó la burbuja y que no entendemos mucho. No se preocupen nosotros tampoco, pero tenemos que vender libros, llenar cosas, así que hablamos de todo esto. Las políticas públicas no saludables. En general vemos que cada vez más los países, contrariamente a lo que dicen, están aplicando políticas que no son, ¿sí?, beneficiosas para la población desde el punto de vista de salud. Ni hablar de las guerras, ni hablar de, digamos, de este capitalismo salvaje, para poner algún momento, donde permiten explotar y generar cada vez más problemas de polución y demás. Pero obviamente el que más me interesa es el aumento del gasto. ¿Por qué el aumento del gasto? Porque todos los países, no el nuestro, no alguno en particular, sino todos los países del mundo, en los últimos 40 años duplicaron o triplicaron el gasto en función del PBI. ¿Qué significa esto? Que el gasto en salud creció por encima del crecimiento de los países. Que para que salud pueda tener más plata, para que nosotros podamos tener más plata a disposición, le tenemos que sacar a alguien más. ¿Bien? Y esto durante muchos años se fue dando. La pregunta es si seguirá dándose. Para esto vamos a hablar de las causas del aumento del gasto, de la puja distributiva y del gasto versus costo. Les prometo que esto es solo la introducción, después sí voy a hablar de auditoría. No sé qué prefieren, hablar de gastos o de auditoría. Está como medio... no son temas muy lindos, pero bueno. Lo primero que les puedo decir es cuáles son las causas. Los cambios tecnológicos, todos los sufrimos, todos los tenemos. El cambio de tecnología, particularmente en salud, no implica el reemplazo de la mano de obra, sino por el contrario, cada vez necesitamos más especialistas. ¿Sí? En todos lados nos está pasando esto. La transición demográfica y epidemiológica. Antes se vivía, en palabras de Mirta Roses, quien fuese directora de OPS, antes se moría de, ahora se vive con. ¿Sí? Los pacientes son crónicos, cada vez viven más, por suerte. Es nuestro propio éxito el que nos está condenando desde el punto de vista del gasto. Cada vez tenemos más personas con discapacidad, con dependencia, con necesidades especiales de alimentación. Yo cuando empecé con todo esto, porque me acercaron acá, empecé a mirar los menúes y me querían morir de la cantidad de cosas que hacen. La verdad es que yo desconocía la cantidad de tipos de variedades que tienen según el paciente. Perdonen si yo me refiero mucho a pacientes, es que trabajo en un hospital público, pero y me formé en salud desde los 18 años. Vuelvo a insistir de la formación profesional, ¿no? Pero yo sinceramente no comprendía esto. Bueno, claro, cada vez tenemos pacientes más complejos con necesidades distintas. Y esto es real, ¿sí? Las características del mercado de salud, que son complejas, que no es un mercado económicamente perfecto, ¿sí? Esto implica cada vez mayor gasto.
La gente accede al mercado de salud pensando que le vamos a resolver cualquier cosa, exigiendo cada vez más, ¿sí? Y bueno, obviamente que esto nos lleva a un aumento del gasto y la judicialización. Estos son los 4 factores principales que en todos los países hicieron que dupliquemos o tripliquemos el gasto en el sector salud. ¿Para qué consecuencias tiene esto? Fíjense, esto es lo que gasta el Estado argentino en cómo distribuye el presupuesto. No, uno de estos era para el puntero, pero no sé cuál. No importa, ahí está. El 65% es gasto social. ¿Y cómo se compone? Principalmente por jubilaciones, salud y educación. Acá tienen el 50% del gasto público argentino. Si yo les digo, bueno, salud necesita más plata, y les pregunto, ¿de dónde la sacamos? Es difícil la respuesta cuando el 50% ya solo es jubilación, salud y educación. No vamos a tocar a ninguno de esos 3, no se les ocurriría a ustedes. ¿No? Bueno, funcionamiento del Estado. Acá básicamente es justicia, seguridad, ¿sí? Deuda pública. Fíjense que en realidad todo lo que se habla, pero es muy poquito. No es algo imposible, ¿no? O sea, no es que nos ocupe el 50% del presupuesto. Y por último tenemos, este es el funcionamiento acá, el gasto público en servicios económicos, ¿sí? Industria, servicios, bueno, recortemos subsidios, bien, ahí vamos, pero todo eso lo tenemos que pagar desde otro lugar. Digo, en definitiva, no es que recortando vamos a dejar de poner plata. La plata si no sale de un lado, sale del otro. Y si salud quiere más plata, ¿de dónde la sacamos? ¿Quieren pagar más impuestos? ¿Tienen ganas? Ahí ya se me fueron 10 más. No, chicas, digo, nadie tiene ganas de pagar más impuestos ni plata de su bolsillo para que salud tenga más plata. Entonces tenemos un problema. La puja distributiva está complicada. Y esto es los gastos de un hospital. Digo, bueno, ¿a quién le sacamos? ¿A los salarios? No. Entonces cuando peleamos por un recurso, en realidad estamos peleando por algo cada vez más complicado. ¿Sí? Cuando peleamos por tener más insumos, por tener nueva tecnología, cuando peleamos por tener algo más, realmente sacar plata de otro lugar es complicado. ¿Sí? Digo, esta es la famosa puja distributiva que a veces se escuchan, que dicen qué sector se va a llevar más plata, a quién le favorecen. Obviamente que, vuelvo un segundo para atrás, esto tiene una intención. Hay gobiernos que van a favorecer más de un lado o del otro, ¿sí? Pero más allá de eso no hay mucho margen. No hay mucho más margen. Lo mismo nos pasa en el hospital. Mucho margen no tenemos. Y acá una pequeña definición. Digo, ¿qué es costo y qué es gasto? Porque yo les hablo del aumento del gasto en salud, no el aumento de los costos. ¿Sí? Porque el costo se relaciona producción y gasto. O sea, si a mí me dicen vamos a gastar más plata, pero atender mucha más gente, lo que estamos haciendo es por persona bajar el costo, ya me mareé yo. ¿Sí? Lo que estamos haciendo es bajar el costo por persona. Y eso es algo que en salud no estamos mostrando. ¿Cuáles son nuestros costos? No hay realmente muchos estudios de costos. En el sector público, si tenemos un déficit, es que no tenemos un área de costos en ningún hospital público de Argentina prácticamente. Muy pocos lo tienen. Y el que lo tiene bastante oculto. ¿Sí? Por lo tanto hay una relación. Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, un día quirúrgico injustificado, ¿sí? Lo que hacemos es aumentar el costo. ¿Por qué? Porque vamos a tener menos producción. Básicamente, si el 80% son salarios y el 80% es fijo, lo que nos va a cambiar realmente, tener una persona más un día internada, esa cama se va a ocupar igual. No nos va a generar más gasto, pero sí nos va a generar más costo. ¿Sí? Lo mismo que las altas demoradas, la subutilización de tecnologías, la inadecuada programación.
que esto nos pasa frecuentemente, a todos. Quiero aclarar algo. Odio cuando el sector salud, y lo digo profundamente, se declara ineficiente. Nuestra evidencia de mejora en la calidad de vida de las personas y en la expectativa de vida de las personas es altísima. ¿Sí? Nosotros hemos mejorado hemos mejorado más que cualquier otro sector. Si ustedes justifican que hay que aumentar plata para educación, ¿alguno estaría en contra de aumentar la plata para educación? No. Ahora, ¿qué resultados obtuvo la educación en los últimos 40 años? Bien, salud obtuvo 30 años de esperanza de vida en nacer de ganancia. La gente hace 50 años se nos moría a los 40 años, hoy se nos muere a los 70. Promedio, 78 Argentina. ¿Sí? Entonces, duplicamos en los últimos 10 años la población de 100 años o más. En 10 años. Entonces, los resultados nuestros son abrumadores. No nos podemos declarar ineficientes. Ahora, ¿podemos hacer un mejor uso de nuestros recursos? Seguro. Pero no nos salgamos a decir, no, porque habría que poner la plata en atención primaria o habría que poner la plata en esto o en lo otro. No, señores, necesitamos mucha más plata para esto y lo otro. Necesitamos plata para atención primaria y necesitamos plata para hospitales. Necesitamos plata para los servicios de alimentación. ¿Sí? No es uno o lo otro. Salud necesita más plata y tiene evidencia abrumadora de que tenemos mejoras en los resultados. Bueno, ahora sí, vamos a auditoría. Con todo esto les planteé el panorama complicado que tenemos, pero no para que se depriman, sino para ver qué podemos hacer. Y la auditoría es una herramienta que nos puede ayudar. ¿Sí? La auditoría tiene dos objetivos. Si bien cada auditoría tiene su propio objetivo, ¿sí? Cuando uno plantea una auditoría, lo primero que plantea es qué quiere lograr. Básicamente, evalúa procesos y evalúa resultados. Es complementario el control. ¿Qué podemos decir? El control se dedica a ver básicamente el proceso. ¿Sí? Si yo voy a hacer un control ex ante, o sea, un control previo, ustedes van a mirar la materia prima que reciben, probablemente. ¿Sí? Si es adecuada, si no es adecuada, si sirve, si está pasada. Todos los controles habituales de ustedes. ¿Sí? Que para eso son las especialistas. Ahora, ¿qué hace la auditoría? Verifica que ese control se realice y verifica si ese control es adecuado para el proceso que tiene que realizarse. ¿Sí? Esta es la diferencia entre control y auditoría y por eso se complementan. Lo mismo pasa, ustedes van a estar controlando cuando verifican si la distribución de raciones se hizo, si le fue a cada uno a su paciente. Cuando hacen la auditoría, verifican si el control se efectuó y si ese control es adecuado, bien, para poder decir que las cosas se hicieron bien. La auditoría es complementaria. La auditoría nos dice si lo que estamos haciendo está bien hecho o no. Bien. No nos dice sobre un proceso particular, nos dice sobre la generalidad. No nos dice si el día de alimentación estuvo bien hecho, nos dice si las cosas que hacemos habitualmente están bien hechas. Bien. ¿Por qué auditar? Es la pregunta. Bueno, hay veces que es un ordenamiento jurídico, la auditoría contable. A mí me obligan a hacer una auditoría y verificar que lo que se puso en el balance sea correcto. ¿Sí? Puede ser una obligación de rendición de cuentas. Cuando se hace una auditoría personal, nosotros como institución pública tenemos que rendir cuentas de nuestro recurso humano. ¿Sí? Tenemos la obligación de hacerlo desde el sector público. Ahora, para mejorar procesos, la auditoría de calidad. ¿Sí? Acá es donde nosotros podemos mejorar. Acá es donde nosotros podemos encontrar en dónde estamos fallando en función de nuestro objetivo final. ¿Por qué siempre estamos corriendo en el medio de la red operativa que presentó Mary? ¿Por qué siempre trabajamos como bomberos y dejar de trabajar ahí? Estar por encima de esta red operativa. ¿Sí? Cuando uno planifica, ejecuta, controla, lo que tiene que hacer y lo que está haciendo es ver cómo eso va funcionando. La visión de gestión actual, la visión sistémica, ¿sí? El paradigma actual, lo que nos dice es, vos no tenés
que estar en lo operativo. Vos tenés que estar mirando el todo, la interacción de las partes, no cada parte en particular. Nosotros podemos tener a Picasso dibujando, ¿sí? Pero si no hay alguien que le compre los materiales necesarios y si no hay alguien que ese producto después lo venda, Picasso no sirve de nada en nuestra organización. ¿Sí? Pero Picasso, para no poner un ejemplo de fútbol, porque no sé nada yo, no por ustedes, básicamente. O para revisar un estado de situación. Esto es algo también muy interesante. Hace unos años nos contrataron del programa Remediar, ¿sí? Porque querían realmente una auditoría sobre su auditoría interna. O sea, sobre su control interno lo que querían es saber realmente qué es lo que pasaba, si servía y qué situaciones encontraban. Lo cual quiero hacer un pequeño paréntesis y decir, realmente destacar la función en su momento del Remediar y particularmente de Martín Monsalvo, que era quien estaba como director, porque era una auditoría que los obligaban a hacer desde el exterior y lo primero que le dijimos es: Martín, necesitas un resultado puntual, perdón que diga esto, pero es real. Y Martín dijo: no, yo quiero que ustedes me digan realmente qué tengo que mejorar y en dónde tengo que mejorar, porque es la única manera que yo tengo para mejorar, es la única manera que yo tengo de utilizar mejor mis recursos. Yo tengo solo 8 auditores, tengo 400 centros de salud distribuidos en todo el país. Les hago una pregunta: ¿cómo puedo hacer? Imposible. Entonces díganme ustedes, con estos pocos recursos, ¿cómo lo hago mejor? Díganme que lo que estoy haciendo no está mal, o sí, y si está mal, ¿cómo mejorar? Para esto sirve una auditoría. Bien. ¿Qué mejoras logramos? Mejorar obviamente los recursos, estos recursos tan escasos que tenemos, la famosa puja distributiva, ¿sí? Mejorar procesos, mejorar el uso de recursos, pero principalmente acá es donde a mí me interesa. ¿Qué nos está pasando en salud? Nos está pasando que muchas veces malgastamos los recursos porque no tenemos proyectos. Creemos que como no va a haber recursos, o como que los recursos son muy escasos, tenemos que seguir haciendo lo mismo. ¿Sí? ¿Para qué cambiar? Bueno, pero cada vez que yo presento una mejora, la verdad es que no me dan bola, porque es más gasto. No, señor. Primero cambiemos la perspectiva. No hablemos de gasto, hablemos de costo. Hablemos realmente del paciente y cuántos pacientes más vamos a beneficiar. ¿Sí? Hablemos de qué producción vamos a lograr, cómo vamos a mejorar la calidad. Y a partir de esto, justifiquemos la necesidad del nuevo recurso. Tengamos el proyecto, porque el recurso, a la corta o a la larga, va a terminar apareciendo. Lo peor que podemos hacer es no tener proyectos. ¿Sí? Y estos proyectos pueden venir porque tenemos mayor cantidad de pacientes, o mayor complejidad de pacientes, ¿sí? O un mayor costo. Realmente hay veces que tenemos mayores costos, ¿sí? Pero no importa cuál sea la razón, tenemos que tener proyectos. Me pasa permanentemente con los alumnos, yo doy clase en medicina, en salud pública, pero me pasa con los alumnos que estudian medicina ahora, que les doy un diagnóstico de situación para que traten de mejorar, de hacer algún proyecto de mejora y demás, y un parrafito le pongo: no puede tocar los recursos económicos, pero se los pongo para que no se compliquen. Realmente se los pongo para que no se compliquen ellos. Entonces se anulan cuando leen eso. No, si no puedo tomar los recursos no puedo hacer nada. No, presentame un proyecto, dame un buen proyecto y yo te voy a conseguir los recursos. Esto es así. Y para poder tener un buen proyecto tenemos que tener un buen diagnóstico. No hay planificación sin diagnóstico. Y el diagnóstico se logra si yo logro auditorías. Si yo documento lo que hago, ¿bien? Y documento en dónde estoy fallando. Es la única manera de hacerlo. No le tengamos miedo a la auditoría. Usémosla como una herramienta más de gestión, ¿sí? No creamos que la auditoría es solamente un castigo. La auditoría no es más ni menos que una herramienta que a nosotros nos ayuda a justificar lo que hacemos y a mejorar lo que hacemos. Muchísimas gracias.